Muy bien, mis hermanos, hemos llegado al paso número 9. Hemos avanzado, mire, poquito a poquito, hemos ido avanzando, progresando. Tenemos un buen tema el día de hoy, un gran tema. Realmente se enseña mal, se enseña mal, se ha enseñado mal, le ha hecho tanto mal al Evangelio y realmente vamos a aprender hoy día con la ayuda del Espíritu Santo y el Señor nos ayude, ¿de acuerdo? Bueno, avancemos con nuestro tema. A modo repaso, nosotros ahora entendemos que la iglesia no es una infraestructura, nosotros somos una iglesia, nosotros somos la iglesia, los nacidos de nuevo, ¿no? El hecho de repente que haya personas dentro de una iglesia local, muchos de ellos no son nacidos de nuevo, ¿no? O sea, viven una religión, viven una religiosidad, y definitivamente es responsabilidad de los guías, de los maestros, de los pastores, de las autoridades de esa autoridades en el sentido de siervos, de ministros, de servidores, ¿de acuerdo? Siempre hay autoridad, autoridad es alguien que está por encima de la iglesia, no. Los pastores, los, los que están guiando al rebaño de Cristo, son los ministros, los que sirven, los siervos, ¿de acuerdo? Están al servicio de todos en realidad, ¿ya? Así que hay que tener en cuenta eso. Entonces, tienen que darse cuenta si están pastoreando ovejas realmente o hay un infiltrado por ahí. Si hay un infiltrado hay que traerlo a Cristo, ¿no? Con la verdad, con la sana doctrina. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces nosotros, que somos la iglesia, somos los discípulos. Y un discípulo tiene un caminar, tiene una disciplina, tiene responsabilidades, tiene su vida rendida en adoración al Señor. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con este caminar. Y poco a poco estamos ya aprendiendo. Ya en este paso 9, ya bastante trecho hemos cubierto. Miren, y todavía nos falta, pero ya se nota bastante entendimiento en ustedes. La lectura bíblica es importante, definitivamente. No somos el pueblo del libro y definitivamente es parte de nuestras actividades, buscar escuchar la voz de Dios a través de su palabra, meditar en ella, memorizarla, estudiar es lo que hacemos, ¿no? Los martes, los jueves, hoy, sábado. Entonces, estudiamos la palabra y lo hacemos. Ahora, la oración también ya hemos visto importante la semana pasada, o el paso anterior, la oración, el ayuno, hemos hablado un poco de ello. No hemos cubierto todo, pero ya hemos entendido un poquito más. El amor entre hermanos, ¿no? En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Eso dice el Señor. Somos hermanos en Cristo, tenemos un solo Padre Celestial. Entonces, ¿cómo sabemos, cómo lo demostramos al mundo perdido, al inconverso? Amándonos, respetándonos, cuidándonos, animándonos entre nosotros, ¿de acuerdo? Justo, a veces se da que justo sale una pregunta en cuanto a algún tipo de entendimiento de la escritura, que diferentes denominaciones lo manejan de diferente manera. Entonces a veces hay ese conflicto, esa división, ¿no? Y nos olvidamos que debemos que mostrar el amor entre hermanos, a veces por tonterías, ¿no? Tonterías realmente, y el único que se goza y disfruta es el enemigo de nuestras almas. Entonces es importante el amor, hermano. Ya hemos visto ahí todo un paso, hemos estudiado eso. Y necesitamos entender que la vida de iglesia es comunidad, es comunión con Cristo, ¿de acuerdo? Es un participar, un compartir, es animarnos, aún salvando la distancia, ¿no? El tiempo. Necesitamos vivir en esa comunidad, animarnos también. A veces hay uno que se comienza a animar, no, hermano, estoy un poquito depre, esto, aquello. Entonces, mira, hermano, la palabra del Señor dice esto, aquello. Nos animamos, ¿no? Tranquilo, hermano, mira, vamos a ver la forma, vamos a orar, vamos a buscar una solución juntos. ¿Qué te parece si hacemos esto, hacemos lo otro? Entonces, ¿no? O a veces dos se juntan y hay un tercero que está mal por ahí. Oye, mira, este hermano está mal, ¿qué podemos hacer por él? Hay que ayudarlo, hay que animarlo, hay que llamarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la vida de iglesia. Orar juntos también. Orar juntos, en comunión. Las iglesias locales siempre tienen un día de oración. Ya, a veces no podemos ir todas las semanas, pero al menos 1 o 2 veces al mes, ¿no? Proponernos, ¿no? Si es que no todas las veces, porque necesitamos en comunión orar al Señor. Adorarle, agradecerle, rogarle, clamar. Eso necesitamos hacer juntos. Estamos hablando de la vida de iglesia.
estudiar juntos la palabra, ¿no? Las iglesias locales a veces hacen su prédica, su servicio, ¿no? Y después hasta el siguiente fin de semana. Y no tienen tiempo de estudio de la palabra de Dios. Hay muchas iglesias locales así, yo soy testigo. No hay muchas, no hay estudios bíblicos. No se sientan, no están haciendo un estudio guiado por un tutor, por un maestro, por un profesor de la Biblia, ¿no? Necesitamos hacer estudio. Y ahora, con este tiempo que vivimos, ahora virtualmente lo hacemos, ¿no? Nosotros lo hacemos los martes y los jueves, ¿no? Y nos conectamos y tal. Eso es estudiar juntos, estar ahí, preguntar, de repente tengo un mal pensamiento, una herejía, algo que no entendí bien, lo pregunto, entonces lo absolvemos todos juntos, conversamos. Y desarrollar un lazo de amistad entre hermanos. A veces entre hermanos, ¿qué tal? Pero no nos conocemos. Y hay que hacer eso, hay que conocernos, hay que captar, jalar, integrar al hermano nuevo, llamarlo, animarlo. Ya vamos a llegar a un paso en el cual vamos a buscar nuestro Timoteo, nuestro Bernabé y nuestro Pablo, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo, normalmente hacemos parejas de oración, que se llamen, que se estén animando. Eso yo lo promuevo siempre en todos los estudios bíblicos y en todos los equipos que he podido armar para la gloria del Señor. Eso, las parejas de oración que se animen, que se llamen, etcétera, etcétera, ¿no? Ese, desarrollar la amistad en la hermandad, animarse y decirse las cosas, a ver, vamos a llegar por ahí, corregirnos también. O sea, no es que, ya el hermano, ya está ese hermano habla lisura, ya, no, hay que dejarlo nomás, ya se le pasará. El Espíritu Santo lo ayudará, no. Ese hermano, mira, casado y está mirando otras chicas, ¿no? O esa hermanita, mira tonterías, o está pasando tonterías por el WhatsApp. O mira cómo aparece en el Facebook, ¿no? Parece una mujer mundana totalmente. Entonces, todas estas cositas debemos decirnos en el amor del Señor, corregirnos a nosotros, por supuesto, en el amor del Señor. Hay que animarnos, corregirnos lo que estamos haciendo mal. Y todo creyente tiene que tener esa puerta abierta, ¿no? A veces hermano me dice, hermano, disculpe, no se vaya a molestar, me dice, ¿no? O no te vayas a molestar, pero a mí me parece esto. Entonces, no, yo no me voy a molestar. Si tú me dices algo para bien, yo lo voy a aceptar. Y así todo creyente tiene que tener esa puerta abierta, porque yo no me doy cuenta si soy orgulloso, si de repente estoy haciendo bromas ofensivas. De repente puede ser que no para mí es gracioso, pero para otra persona puede ser ofensiva. Entonces tiene que decirme el hermano, y yo tengo que tener esa puerta abierta para que me pueda corregir siempre, ¿ya? Porque normalmente entre creyentes también nos comportamos en el mundo, ¿no? Alguien dice algo al vecino, se ponen como un perro rabioso. El creyente no tiene que ser así. Tiene que tomar como que su hermano lo está ayudando en su caminar con el Señor a corregir algo que él no se está dando cuenta. Por eso que nuestras oraciones también tienen que decir, Señor, ayúdanos y perdónanos y ayúdanos a ver los pecados que estamos cometiendo y no nos estamos dando cuenta. Congregar es importante. Bueno, ahora no lo podemos hacer, pero es importante congregar. Otra cosa que debemos hacer es servirle al Señor, ¿no? Normalmente tenemos, a veces hay hermanitos que tienen años en la congregación, pero no sirven. No sirven. Yo he escuchado a veces a pastores decir, ¿no? El que no sirve, no sirve, ¿no? El que no sirve, no sirve. Un poco insultante la expresión, pero en realidad el servir no es una obligación. El servir debe nacerte. Vamos a tener, Dios permita, un paso y vamos a aprender esto más adelante, cuando veamos nuestros dones que tenemos, ahí vamos a aprender un poquito el servir. Pero todo creyente que al menos ya tiene algunos años en la iglesia local, debe servir. Y el servir no es una obligación, o sea, debe nacerle. Y si no le nace servir al Señor, algo está pasando. Algo está pasando, ¿no? Es como el que está en la casa, ¿no? Se acostumbra a que todo le haga, ¿no? A los chicos de repente, ¿no? A veces las mamás a veces se quejan de los hijos, de las hijas, y dicen, pero no, esta hija que tengo es haragana, es ociosa, etcétera, etcétera, pero no la ha involucrado en las cosas, las actividades, no le ha enseñado, o sea, todo le ha hecho, ¿de acuerdo? Entonces, es importante ahora dentro de la iglesia también así, ¿no? A veces nos acostumbramos que nos den todo servido, ya que nos den toda la comida en la boca, ya todo masticadito, todo hecho, como se dice, ¿no? Válgame la expresión. Entonces, el servir no es una obligación, no debe ser obligado, pero debe nacer. Y si no nace, hay un problema. Bueno, Dios permita que lleguemos a ese paso.
Llegamos a un punto interesante, las finanzas en la iglesia. Ahora hay un problema interesante, un problema bastante crítico, diría yo, en cuanto a las iglesias, ¿no? Con esta pandemia. Muchas iglesias trabajan en base a locales alquilados y, y no se ha, no se ha tenido en cuenta eso, ¿no? O sea, los hermanos no están ofrendando y no están, no están ayudando a a sostener a esa iglesia. Entonces, muchas iglesias deben estar cerrando, muchos alquileres se deben estar devolviendo, muchos locales, o sea, muchas iglesias en el sentido de local se deben estar cerrando, ¿no? Devolviendo locales por un problema de las finanzas dentro de la iglesia. Entonces, el diezmo. Yo les voy a pasar un estudio bíblico que tengo sobre el diezmo, así que no me voy a centrar en el diezmo hoy día. El diezmo, solamente resumiendo, es un tema bastante crítico. Le ha hecho bastante daño al evangelio, le ha hecho bastante daño a la expansión del reino de Dios, porque el diezmo se ha manejado mal, se ha enseñado mal, y se sigue haciendo mal dentro de las iglesias, incluso iglesias conservadoras, iglesias con sana doctrina, ¿no? Se enseña y se obliga y hay un problema con el diezmo, pero eso no lo voy a explicar porque yo les voy a compartir después un video en el cual yo tengo como 1 hora y 10, hora y 15, donde explico sobre el diezmo, ¿ya? Vamos a pasar al otro punto, que es el tema de las ofrendas. La ofrenda, ¿qué es la ofrenda? La ofrenda, para entender la ofrenda, yo tengo que entender qué es la iglesia. La iglesia ya nos hemos dado cuenta que no es la infraestructura, sino es un organismo vivo. Es un organismo vivo, es un organismo de gente, es un organismo que crece, ¿ya? Eh, Entender también que toda riqueza y todo lo que está en el mundo, en la creación, en el universo, es de Dios. Hay que entender bien eso también. Ya no es definitivamente que este es un estudio que nos tomaría muchos pasos, pero yo estoy condensando mucho, ¿de acuerdo? En el camino Dios permite que sigamos aprendiendo a través de otros estudios bíblicos, como el de Mateo, por ejemplo. ¿Ya? Todo es y todo viene de Dios. Todo, la palabra de Dios lo dice, ¿no? El mundo, la creación, todo en su plenitud y los que en él habitan son de Dios, ¿ya? Entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Nosotros qué somos? Nosotros debemos tener bastante dinero porque Dios nos tiene que dar plata o tenemos que ser bastante pobres para ser humildes y dar pena. ¿Qué debo ser yo? Ni uno ni otro. Tengo que ser lo que Dios permite que yo sea. ¿De acuerdo? Entonces yo soy simplemente un mayordomo, un administrador de las cosas que Dios me da. Sean pocas o sean muchas. Soy un administrador. ¿Cuál es mi responsabilidad? Ser un fiel administrador, un buen mayordomo de las cosas que Dios me da. Entonces, cuando yo ofrendo, no le doy al hombre, hay que entender eso también. No es un tema material, sino es un tema espiritual. ¿Para qué le doy? Pues le doy para la iglesia, para la manutención de la iglesia, para los pagos de la iglesia, para el crecimiento, las reparaciones o las necesidades que tenga la iglesia en cuanto a infraestructura y en cuanto a la iglesia como personas, ¿ya? También, pues, de ahí sale de repente el sueldo para los ministros, para los siervos, la comidita para los grupos pequeños, para los niños, su refresquito con su pancito, o de repente su avena con leche. Todas esas cositas salen de las ofrendas, ¿de acuerdo? Para la expansión del reino, para las misiones, hermanos que tienen carencia, ¿no? Y sembrar otras iglesias, no solamente crecer como una mega iglesia, sino buscar crecer donde Cristo no ha llegado, donde no ha llegado la palabra, fundar otra iglesia. Hay muchos hermanos dispuestos a abrir incluso sus casas, ¿no? Incluso a ir ellos, capacitarse, ir, ¿no? Provincias, pueblos, aldeas, comunidades nativas. Entonces, para eso se da, ¿de acuerdo? ¿Qué más? En cuanto a la ofrenda, no es una inversión, ¿de acuerdo? No es que yo le doy a Dios y porque le estoy dando a Dios, Dios me tiene que multiplicar. No es una inversión, ¿no? Tú no estás dando una ofrenda para que Dios estás entrando en una mutual. Eso lo puedes hacer de repente con un banco, con una mutual, con una caja de ahorro, no lo sé. Pero en la iglesia no ese es el sentido. Yo le doy a Dios no para que Dios me dé. Yo no hago un trato, un pacto, como normalmente se enseña del Evangelio de la prosperidad,
pacta con Dios, tumba a tu gigante, no sé qué otras tonterías más hablan, ¿ya? No es eso. Yo le doy a Dios, ¿no? En gratitud de lo que yo ya he recibido. Entonces es una acción de gratitud. Mi ofrenda es una acción de gratitud a Dios. ¿Ya? Es un privilegio. Es un privilegio realmente nosotros como iglesia que podamos ofrendar. Entender que es un privilegio y una responsabilidad como iglesia. Pero ¿por qué a veces normalmente hay una historia? Dice que los caballeros cuando los bautizaban, ¿no? Los metían en el agua, dice que dejaban su espada fuera, ¿no? Para que su espada no se moje. Ellos entraban, mojaban, salían, tomaban su espada. Entonces, dice que los creyentes también cuando se bautizan dejan su billetera afuera, ¿no? Ellos se bautizan, pero su billetera no. Esos son algunos chistes por ahí que ayudan a entender un poquito el tema del dinero. Miren, ustedes tienen que hacer un análisis en qué tonterías, en qué cosas banales, en qué cosas que no tienen beneficio, salvo egoístas, se gasta el dinero, ¿no? Gastas tu dinero, el dinero que Dios te da. ¿En qué gastas? No lo sé, pues se me ocurre, ¿no? De repente, personas que van al cine, al teatro, personas que gastan en comidas, en cualquier otra banalidad, ¿no? Cualquier otra banalidad que no tiene sentido. Pero sin embargo, cuando tengo que ofrendar a mi iglesia local, me cuesta, cuestiono, ¿no? No me fastidia, me incomoda, pero no, entonces no entiendo, no he entendido el privilegio, por eso lo he puesto ahí, y la responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia. Porque a veces yo voy a mi iglesia local, por ejemplo, ¿no? Yo voy a mi iglesia local, yo encuentro las luces prendidas, locales limpios, agua corrida, bien iluminada, a veces hasta papel higiénico encontramos, papel toalla. ¿De dónde sale eso? ¿Mágicamente apareció eso ahí? Ese es un presupuesto también, ¿no? Ese es un presupuesto. Entonces, en tu iglesia local, yo no lo sé, en tu iglesia local igual, ¿no? ¿Cómo es tu iglesia local? Hay sillas, de repente falta un proyector, de repente falta un televisor, de repente falta una computadora, de repente equipo de amplificación. La iglesia es un organismo vivo, es un organismo vivo. Permítame que les cuente una historia para ilustrar este punto, rapidito. Había un señor que bueno, un joven se casa con la novia, ¿no? Invierte, ¿no? Va a salir, le lleva flores, sus bombones, sus chocolates, se casa. La boda, los aros, el vestido, la recepción, más gastos, ¿no? Gastos y gastos y gastos. Siempre hay gastos. Entonces se casan, ella queda embarazada, ¿no? Ya el embarazo, tiene que comprarle sus vitaminas, sus cositas, comprar la cuna, proyectarse, comprar los pañales, la ropita, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las cosas que para el bebé. Va a dar a luz, se complica el parto, ya no es parto natural, le hace cesárea, ese es un presupuesto aparte. Nace la criatura no puede tomar leche materna porque se pone amarillo, entonces tiene que darle fórmula, la fórmula cuesta caro, y con más gasto, más gasto, más gasto. La criatura comienza a crecer, comienza a ir al niño, al nido, perdón, sus bloques de juego, sus juguetes lógicos, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la cosita. Después va al jardín, en el jardín le piden una librería de la lista, llega al colegio, crece, ya le dejó el zapato, la ropa, sigue creciendo. Este muchacho llega así hasta la universidad. La universidad, otro gasto, ¿no? Otro gasto. Y sigue gastando, este hombre sigue gastando. Su hijo, pues, ¿no? Es su hijo. Entonces sigue gastando. Y gasta durante toda la vida hasta que un día pasa una tragedia. El hijo muere en un accidente de tránsito. Y ese día, ese padre de familia deja de invertir en su hijo, salvo los últimos gastos funerarios, que fueron los últimos gastos que le ocasionó su hijo. Y después que murió, ya no. Esa es la analogía un poquito trágica en cuanto a la iglesia. Si la iglesia es una iglesia viva, siempre va a haber una necesidad económica. Siempre va a haber una necesidad económica. Pero si es una iglesia muerta, definitivamente que no va a necesitar, así como el hijo, ¿no? No va a necesitar nada. Entonces, mientras la iglesia sea un organismo vivo, siempre se va a necesitar de finanzas, de dinero. ¿De acuerdo?
Entonces, esta es una oportunidad también de ¿qué? De hacer tesoros en el cielo, ¿no? No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Interesante. ¿Qué más sobre la ofrenda? El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto y le dice lo siguiente, en cuanto a la ofrenda para los santos, ¿no? Él estaba recogiendo una ofrenda para los santos, interesante, para los santos que estaban en Jerusalén, o sea, para la iglesia que estaban en Jerusalén. Él está en Corinto, en la zona de Grecia, de Atenas, la zona de Grecia. Entonces, eh, él estaba levantando ofrendas para llevar a los hermanos en Jerusalén. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el contexto de este pasaje bíblico que yo les voy a leer. Dice, haced vosotros también de la manera que ordené, ¿no? Él les da esa instrucción a las iglesias en Galacia, que es otra provincia donde habían otras iglesias. Y le va a decir, a ellos les ordené lo siguiente, ¿no? Que cada día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan estas, entonces, ofrendas. No, una mejor, de repente, interpretación ahí sería, no se recojan colectas, ¿ya? O sea, no hagan colectas improvisadas. Entonces, acá Pablo nos da cierto orden en cuanto a la ofrenda, que debe ser sistemático, ¿no? Ah, bueno, ya ofrendé, ya me olvido hasta el de acá 5 años. No, tiene que ser sistemático, dice. Cada primer día de la semana, o sea, el domingo, por decir, todo del fin de semana, ¿qué tiene que hacer? Poner aparte, sacar aparte del dinero, de las ganancias que haya obtenido. Por eso que dice, ponga aparte algo, dice, algo. Ese algo depende de tu corazón, ¿ya? Según haya prosperado. A veces, y este es a veces que yo siempre a veces estoy en contra de este tema del diezmo, es decir, según haya prosperado. A veces le dice, lo que no tiene, tiene que dar, ¿no? De lo que no tiene, tiene que dar. A veces hay religiones y sectas que te obligan, que te chequean. Van a tu casa y chequean tu sobre de pago, lo que hayas hecho en tu negocio, todo eso. ¿Qué más tienes que hacer? Guardarlo, apartarlo, separarlo, para que cuando yo llegue no se recojan colectas. ¿Qué quiere decir esto de no se recojan colectas? Quiere decir, uy, ¿verdad? Ya, y ese rato tú agarras, te metes la mano al bolsillo y el sencillito más chiquito que encuentres, eso tú lo das. Eso no es sistemático, ¿ya? Eso no, tiene que ser, a ver, sistemático porque se tiene que hacer de repente de forma semanal. Dice, hermano, yo cobro mensual o yo cobro cada 3 meses. Bueno, así es, como tú lo hagas, pues como tú lo hagas. Esta es una referencia, ¿ya? Y tiene que ser personal. O sea, de lo que está en tu corazón, tú, ¿ya? No hay un porcentaje, no hay un porcentaje, no hay un porcentaje, sino que dice que tienes que poner tú aparte algo, ¿ya? Ahorita vamos a ver otro punto. Según hayas prosperado, ¿no? Tu trabajo, tu negocio, lo que sea, guardándolo para que lo, ¿ya? Si tienes, si no tienes, no puedes dar, pues, ¿no? Pero gracias a Dios siempre, pues el creyente siempre de una u otra forma tiene, ¿no? Siempre de una u otra forma tiene. A veces el más sencillo tiene para dar al más necesitado, ¿no? Guardándolo, separándolo, no mezclándolo. Eso es lo que está diciendo ahí. Y no improvisadamente, no, ¿verdad? Uy, me olvidé, no, ¿no? Por eso que en algunas iglesias locales hay unos sobrecitos, ¿no? Gente da unos sobrecitos, ese sobrecito te lo puede llevar a tu casa y ahí puedes ir separando, puede ser. Como no es una obligación, ¿de acuerdo? Ahora vean el video del diezmo, por favor. Ahí van a ampliar un poquito más lo que les estoy explicando hoy. ¿Qué más en relación a la ofrenda? Que hay bendición, hay bendición. Dice acá en la segunda, no es por necesidad, no es por obligación, más bien tiene que ser con un corazón alegre, ¿de acuerdo? Tiene que ser con un corazón, acá dice, 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. No con tristeza ni por necesidad, o sea, no con tristeza ni por obligación. Uy, mira, ahí se va parte de mi sueldo. Eso no sirve. Si tú lo das por obligación o con tristeza o por compromiso, no sirve.
Por eso que también soy enemigo de los compromisos que se hacen en las iglesias. A ver, vamos a hacer un compromiso de que yo voy a dar tanto todos los meses. Eso no sirve, porque lo vas a hacer obligadamente. Cuando tienes, da, y da bien. Y cuando no tienes, no puedes dar, porque no tienes, pues. ¿De qué te vale hacer un compromiso, un voto, un pacto si no lo vas a cumplir? Porque, y encima estás haciendo un pacto con Dios, porque así lo van a poner. Estás haciendo un pacto con Dios. Entonces, tú da como propusiste en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios no necesita nada de tu dinero, no necesita ni un cobre de tu dinero. No lo necesita. Lo que Dios ve es el corazón. Y ese corazón es el que Dios ama. Por eso que al final dice, porque Dios ama al dador alegre, al que da con gozo, al que da con gratitud. ¿De acuerdo? Entonces, a veces dice, pero uno no da, acordémonos que uno no da para recibir más. Pero sí hay una bendición de multiplicación. Sí es verdad, pero no como lo presentan los de la teología de la prosperidad. Sí, Dios prospera al que da. Por eso que el versículo anterior, el 6, dice lo siguiente. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Es la ley de la siembra y la cosecha. Los siguientes versículos en este mismo pasaje bíblico dicen, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. O sea, tú das con alegría, no por obligación, lo que está en tu corazón, ¿no? Tú siembras abundantemente o lo que, de acuerdo al Señor, te haya prosperado. Y el Señor que dice, y Dios te proveerá con generosidad todo lo que necesites. Eso es lo que dice Dios. Él te va a proveer. Por eso que hay creyentes que no nunca, yo puedo dar fe que a mí nunca me ha faltado comida. Y el día que me falte, gloria a Dios. Gloria a Dios igual, por eso que Pablo va a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hasta ahora Dios no me ha hecho faltar comida, aún en mis peores, y así muchos de ustedes pueden dar fe de eso también. Entonces siempre tendrán todo lo necesario, siempre. ¿Qué es lo necesario? Comida, abrigo, techo. Y habrá bastante de sobra que compartir con otros. ¿Se dan cuenta? Siempre hay algo que compartir. Siempre. A veces cuando yo incluso he estado full de economías bajo, bueno, y siempre he encontrado, por ejemplo, ropa de mis hijas. ¿Qué hacemos con esta ropa? La boto, hay que donarla, hay que regalar. O sea, siempre hay algo que compartir. Como dicen las escrituras, ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. Esta es esta versión NTV, por si acaso. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Y acá sigue el pasaje bíblico, dice que nosotros, nosotros ofrendamos, sembramos, el Señor siempre está atento a nosotros. Entonces, el Señor que nos da, siempre nos va a dar un poquito más, y ese poquito más nosotros lo seguimos compartiendo. ¿Y en qué termina esto? Que al final todo eso que ofrendamos, que damos con todo nuestro corazón al Señor, a nuestra iglesia, ahorita vamos a ver un poquito más eso. ¿Qué hace el Señor? Dice que eso le trae más alegría o acciones de gracia. ¿A quién? A Dios. A Dios. Lean este pasaje, por favor, guárdenlo, apúntenlo y léanlo después. Y léanlo tranquilamente y entiendan lo que está diciendo. Y léanlo en varias versiones. Y al final esas personas a las que tú ayudaste, por lo que Dios te dio a ti, ¿en qué termina? En acciones de gracia para Dios. Eso es lo que hace. Entonces, con las riquezas de esa tierra que hace que Dios sea glorificado. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Y la Escritura nos está diciendo a nosotros. Y así es, hermanos. Siempre hay hermanos que a veces yo me he olvidado, ¿no? Discúlpenme que me ponga en primera persona, pero lo hago, es un grupo cerrado y quiero que me entiendan y lo traigan, lo lleven ustedes a la aplicación de sus vidas. Hermano, gracias a Dios por su vida. Y yo me gano un montón de bendiciones. Eso es el colector de bendiciones, ¿no? Ayudas a alguien en el camino, toma, en el nombre de Cristo. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia. Me gané una bendición. Vamos más allá, sí, toda otra familia. Oye, ¿sabes qué? Mira, tengo esta ropita. Que Dios te bendiga a ti, a tus hijitas, a tu...
colector de bendiciones. Eso es lo que debe ser un creyente. ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Esa es la idea de la ofrenda. A ver, entendamos un poquito más. Miren Pablo, ¿eh? Después de haberle dicho lo anterior que hemos explicado, antes de eso, escribe esto. Escribe esto y dice lo siguiente: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, las iglesias de Macedonia eran la de Tesalónica, la de Berea y la de Filipo, ¿ya? La de Filipos. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Está hablando de las iglesias allá en Macedonia, sobre todo la de Filipos. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio, ahí sale la palabra de privilegio de la iglesia, de participar en este servicio a los santos. ¿Qué estaba pasando acá? Pablo llega a Macedonia, exactamente a Filipos. Llega a la iglesia en Filipos y le dice, Pablo observa que están sufriendo persecución, oposición, maltrato, marginación, y encima estaban en pobreza. Entonces Pablo dice, uy, llego a esta iglesia es pobre, entonces, ¿cómo le voy a pedir? O sea, me va a dar vergüenza pedirles esa ofrenda para los hermanos que están en Jerusalén. Entonces, aparentemente Pablo les dice, ¿saben qué, hermanos? No se preocupen, ustedes no van a ofrendar, ¿no? Yo estoy levantando esta ofrenda para la iglesia, pero ustedes no van a ofrendar. Bueno, entonces los filipenses se levantan y le dicen, Pablo, no, ¿cómo nos vas a privar de este privilegio, ¿no? De servirle al Señor, sirviéndole a la iglesia. Entonces la iglesia de Filipo comienza a ofrendar también, le ruegan a Pablo, ahí dice la palabra, con muchos ruegos, muchos ruegos. La iglesia le decía a Pablo, ¿cómo nos vas a hacer esto? Nosotros también queremos participar de eso. Y de lo poquito que tenían, comenzaron a ofrendar para los hermanos en la iglesia en Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Y esa es la iglesia. Por eso que cuando lean Filipenses, dense cuenta de esto. Pablo está en la cárcel. Es una carta de alegría, de gozo. Pablo está en la cárcel y les está hablando de alegría, de gozo. Y les está hablando también de finanzas. Le dice, oye, gracias, no les digo a ustedes estaban buscando la oportunidad de ofrendarme, gracias. Y cuando Pablo escribe, le escribe después de 10 años. Y les dice, ustedes no han dejado, siempre que han tenido la oportunidad, de ofrendarme. Le ofrendaban a Pablo. Y después de 10 años, les dice eso. O sea que no solamente ofrendaron una vez, sino que siempre, oye, Pablo, ¿dónde está? Ah, Pablo está en Éfeso. Hay que mandarle una ofrenda con fulano de tal, ¿no? Pablo, ¿dónde está? Pablo está en Listra, Pablo está en Antioquía, Pablo está en Tesalónica. Vamos a mandarle, o sea, siempre estaban preocupándose por mandarle ofrendas a Pablo. Y está hablando después de 10 años, o sea, al menos por 10 años, le han estado enviando ofrendas a Pablo. Es interesante esto. Pero ¿a dónde quiero llegar con este pasaje bíblico? Quiero llegar que nada tiene sentido de tu ofrenda, de tu cariño, de tu separación, de tu disposición de separar tu dinero, de dar a la ofrenda para diferentes actividades, si no haces esto primero. Los filipenses lo que hicieron primero fue esto. Y no como esperábamos, dice en el versículo 5, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Si yo no me consagro al Señor, mi vida al Señor, no entiendo realmente lo que es la ofrenda. Realmente si esto se enseñara en las iglesias, seríamos diferentes en nuestra manera de ofrendar. Por eso que muchas iglesias están padeciendo ahora. ¿Por qué? Porque como siempre se ha obligado, como siempre se ha hecho de una manera sistemática, pero obligada a ofrendar o a diezmar peor, ¿no? Entonces, y ahora cuando han tenido la oportunidad, ya no ofrendo. Bueno, no voy a la iglesia, no ofrendo, pues. Ya no doy, ya no diezmo, pues, no diezmo, ¿no? ¿Por qué? Entonces no han entendido lo que es la ofrenda. ¿Por qué no se han dado al Señor? Entonces uno tiene que darse primero al Señor. Y si cuando yo me doy mi vida al Señor, me consagro al Señor, entiendo que todo lo que recibo es de Él y gracias a Él.
Y yo luego me doy a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Y luego a nosotros. Eso dice este versículo. Léelo en todas las versiones que puedas y trata de entenderlo mejor. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. La iglesia en Filipo, la iglesia en Macedonia, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. A veces hay hermanitos, un solo hermanito que hace una donación para toda la iglesia. Por eso que se dice que el 20% de las finanzas de las iglesias se sostiene, mejor dicho, el 100% de las finanzas de las iglesias se sostiene con el 20% de los hermanos. Los otros 80% están fuera, no han entendido lo que es la ofrenda. Imagínense si se enseñara esto y cuán próspera sería la iglesia, no para llenarnos, ahí tenemos que avanzar, ¿no? Acá le he puesto ahí los magos de Oriente, por ejemplo, ¿no? ¿Qué fue lo más rico, lo más abundante, lo más preciado que trajeron los sabios de Oriente al Señor Jesús cuando vinieron a adorarle? ¿Qué fue lo más rico, lo más preciado? Claro, nosotros hacemos un análisis materialista, vamos, el oro, pues el incienso y la mirra, pues hermano. Claro, ¿y está bien? Sí, está bien en cierta forma material, pero eso no fue lo que agradó al Señor, sino la adoración. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido, que hemos venido a adorarle? Y cuando lo encontraron, ¿qué hicieron? Le adoraron, se postraron, dice, y le adoraron. Es la adoración. O sea, estos hombres hicieron un viaje de miles de kilómetros solamente para venir a adorar al Rey de Reyes. Ese es el corazón. Pero no fue solamente, bueno, vamos a adorar, ya te adoramos, te adoramos. No, lo materializaron. Lo hicieron material. Tú eres un rey, acá está el oro. Acá está la mirra y el incienso. ¿Se dan cuenta? Espero me estén entendiendo, hermano. Espero me estén entendiendo. Tenemos que pensar, ¿a quién le ofrendo? ¿A quién le ofrendo? ¿A quién tengo que ofrendar? ¿A quién tengo que darle dinero, en cierta forma? ¿A quién tengo que bendecir con las cosas materiales que Dios me da? ¿A quién? Bueno, yo les voy a dar algunos. Primero, tu iglesia local. Tu iglesia local es un organismo vivo y tiene necesidades. Hay que pagar luz local, ya lo he mencionado, ¿no? Equipo de amplificación, micrófono, de repente una guitarra para el coro, etcétera, etcétera, ¿no? Tus pastores, tus maestros bíblicos, ellos también, claro, ese pastor, el pastor, tú no sabes lo que pasa el pastor también. De repente tu iglesia local es una iglesia grande y tiene bastantes recursos, entonces no hay problema. Pero las iglesias locales, hay iglesias que son muy humildes y el pastor realmente tiene que estar haciendo doble función a veces, ¿no? No se aboca a lo que realmente tiene que hacer, que es enseñar la palabra, predicar la palabra, pastorear las iglesias de Cristo. Pero como no le alcanza el dinero, tiene que hacer otras actividades. Hay maestros también, hay profesores, maestros también. Sí, por ejemplo, yo recuerdo un maestro que tuve en el seminario, que él era ya un anciano y él escribía sus libritos, hacía sus condensados, sus resúmenes de otros libros y llevaba ahí y lo vendía. Obviamente, era una ofrenda en realidad, ¿no? Comprarle sus libros era ofrendarle al pastor, porque esa era la forma en que él se sostenía. Incluso ni casa tenía. Entonces, ¿por qué? Se dedican. Y de ese pastor yo aprendí algo muy interesante. Muy interesante. Dijo, hermanos, el pastor tiene que trabajar. En una mano la Biblia y en otra la lámpara, ¿no? Tiene que trabajar. Tiene que trabajar. Pastores ociosos no deben haber. Entonces, hay pastores que ahora se dice, son pocos también los pastores que también el Señor me ha permitido conocer, que son ociosos, realmente, ociosos. No estudian, no se preparan, improvisan sus sermones. Entonces, pocos son, pero hay pastores definitivamente que uno no sabe detrás de su vida, tienen sus problemas. Tienen problemas familiares, tienen problemas con sus hijos adolescentes, son rebeldes, no son temerosos del Señor. Uno no lo sabe. El pastor lleva su carga también, tiene problemas financieros, etcétera, etcétera. Así como la viuda que murió, ¿se acuerdan? Que murió y sus hijos iban a irse de esclavos,
y murió su esposo. Su esposo era un siervo del Señor, dice la palabra que era un siervo, pero que se quedó endeudado. Ahí Eliseo le va a hacer el milagro, ¿no? Del aceite. Eliseo o Elías, el milagro. Entonces, hay pasajes bíblicos como dice Lucas, permaneced entonces en esa casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, o sea, no se aprovechen tampoco, ¿no? Primero Corintios 9:14 dice, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Ahí está. Pero Pablo va a trabajar ahí, porque no quería que estos corintios le insulten su ministerio. Habían puesto en tela de juicio. Entonces Pablo va a trabajar en Corinto. No recibe ofrenda en Corinto, pero va en el sentido de que no recibe un pago. Pero él les va a decir, ¿no? Que el que proclama el Evangelio viva del Evangelio. Gálatas 6:6, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda buena cosa con el que le enseña. Ahí está Gálatas 6:6. Timoteo, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. Interesante el ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo del Antiguo Testamento, y también se toma las palabras del Señor. ¿Ya? Entonces, ahí el buey está haciendo el surco en la chacra, está haciendo el surco, y tú le pones un bozal para que no malogre el pasto. Si el animal lo estás haciendo trabajar, lo mínimo que tienes que hacer es dejarlo comer, pues, ¿no? Claro, entonces eso más o menos es la analogía acá. Si hay un obrero, el obrero es digno de su salario. Hay que leer Hebreos 13:17, 1 Timoteo 5:17, y ahí vas a aprender, vas a encontrar un poquito más de esto. O sea, hay que ofrendar. Bueno, hermano, voy a dar, hay ministros, hay siervos que enseñan la palabra y lo único que hacen al final es vender de repente sus libros. Cómprenle sus libros. Yo recuerdo, vino un cantante y predicador español, Alex San Pedro, ¿no? Y muy buenas prédicas, muy bien centrada, y lo único que estaba haciendo era vender su libro. Le compré su libro, Igle Burger se llama su libro. Buen libro, bastante didáctico, bastante didáctico. Y eso es, o sea, esa es la manera de ofrendar. O sea, dice, no, pero el libro está tantos 20, 30 soles, muy caro. Pero no dices eso cuando vas con toda tu familia y te compras tu pizza o te compras un collar, un adorno, una tontería, o la suscripción a tu diario, o la suscripción a tu cable, a tu televisión por cable. Tú no dices eso, pero sin embargo, cuando vas a ofrendar a un siervo que está predicando la palabra, te pesa la mano llevártelo al bolsillo, a la billetera. Ese es el balance que tenemos que hacer. Por eso es importante entregarnos al Señor, consagrarnos al Señor y entender eso. Y el Señor está atento a lo que tú haces, con lo que te da. Aquí más tengo que ofrendar a los hermanos en la fe, a los misioneros, a los traductores, ¿no? Sí, y ese es el pastor, los guías tienen que hacer eso. Yo siempre, a veces promovía, hay un hermano que se dedica a traducir la Biblia. Muchacho, dejó su familia, dejó su trabajo, tiene una carrera profesional, pero ¿qué lo encaminó el Señor? A traducir la escritura en otros idiomas. Díganme ustedes, ¿merece o no merece que se le apoye financieramente? Por supuesto que sí. Hay un misionero que deja su trabajo, se va con toda su familia, sus hijos pequeños, a un poblado donde ni siquiera hay educación, donde no hay colegios, que él tiene que enseñarle a sus hijos. Y no vean, bueno, que mis hijos crezcan, ya cuando estén grandes, profesionales, ahí ya soy misionero. Estos no piensan así. Tienen ese corazón dispuesto. Y si nosotros no tenemos el corazón misionero, no tenemos ese corazón de ir a traducir la Biblia o ir al otro lado del mundo o a ir a un caserío, a un poblado, una aldea, no tenemos ese corazón, Dios no nos ha dado ese corazón, pero sí nos está dando un poquito de recursos para ayudarles a ellos. Ese es el corazón que debemos tener. Y aquí más a los necesitados, a los necesitados. El Señor Jesús, ¿no? Cuando le dijo a Judas, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, ¿no? ¿Qué pensaban los discípulos? No pensaban que lo iba a traicionar. ¿Qué pensaban? Ahí está. Dice que Juan 13:29 dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, o sea, Judas era el tesorero encima, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, para la Pascua, ¿no? O que diese algo a los pobres.
O sea, el Señor tenía la costumbre también de dar dinero a los pobres. Si no, no lo hubieran puesto esto. Si no, no hubieran pensado esto los apóstoles. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay algunas opciones de dónde ofrendar. Y obviamente, bueno, ahí están, personas necesitadas. Unas últimas consideraciones para terminar este estudio. Hay que ayudar en lo secreto. En lo secreto. Cuando uno ofrenda, bueno, hay ofrendas que definitivamente no pueden ser en lo secreto, ¿no? Pero acá, por ejemplo, el Señor dice, Mateo 6, del 1 al 4, guardaos de hacer vuestra justicia, de su obediencia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. De acá sale la expresión popular, de la Biblia, de la palabra de Dios, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. ¿De acuerdo? Interesante. Interesante. Hermano, allá está, ven, ¿no? Saca su billetera. Justo cuando va en la iglesia local, saca su billetera, todo su billete, está metiendo así como para que lo vean, ¿no? Parece mentira, pero hay una intención en el corazón. Mira, yo estoy ofrendando. A veces, o sacan y lo meten así, ¿no? Hacen todo un alarde, ¿no? Hay unas matrimonios en provincia, donde hay una bolsa, ¿no? Y hay alguien ahí que va anunciando lo que van metiendo. Fulano de tal, tantos billetes, ¿no? Fulanita de tal, esto, fulanita de tal, una refrigeradora, fulanita de tal. Es como la Teletón también, ¿no? O cuando se hacen esas colectas para las personas con cáncer o minusválidos, ¿no? También, ¿no? Empresa tal dona tanto, ¿no? A mí me da mucho gusto cuando leen así. Hay una persona anónima, ¿no? Que ha dicho que guarden en secreto su nombre, pero está donando tanto dinero. Bastante dinero está donando, pero nadie sabe. Y me da mucho gusto. Y que Dios le bendiga a esa persona. Y Dios lo va a bendecir, porque su palabra lo dice, el Señor es fiel. Entonces, esa es la manera. Entonces, cuando yo ofrendo, si está en mí, ¿no? Y está dentro de lo posible, hay que ofrendarlo en secreto. Entonces, hermano, ¿no? Salvo, pues, que de repente tengamos que, a modo de rendición de cuenta, ¿no? Hacerlo. Vamos a explicar. Hay que tener un criterio, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Si en tu corazón está que todo el mundo sepa, o a veces converso con un hermano, sí, hermano, ¿qué tal? Sí, hermanito, porque sí, yo le he apoyado al hermano, le he dado tanto, ya no sirve tu ofrenda. Al igual que tu ayuno, al igual que tu oración, que a veces lo hace para tu corazón, no para Dios. Eso está en Mateo 6, Dios permite que lo aprendamos. Entonces, otra recomendación, otra consideración es la ayuda, la compasión activa del hermano. Santiago va a decir, Santiago 2, 15, 17, y si tu hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿De acuerdo? Si ves a tu hermano padecer necesidad, eso está acá, no lo hemos leído, me parece. Ya está, primera de Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Se dan cuenta? Entonces, ofrenda para Dios. Ayuda para Dios, pero ayuda de forma activa. ¿De acuerdo? Acá hay un hombre aparentemente adinerado, pero está dando una limosna aparentemente a un necesitado y está tomando un selfie, ¿no? De repente no llegamos a esos extremos, pero en cierta forma lo hacemos. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Me ha dado bastante risa este gráfico que encontré por ahí. Entonces, el siervo infiel, ¿no? El siervo infiel es muy hábil con las riquezas de este mundo. Por eso es que es felicitado. Y nosotros como iglesia a veces no lo somos. Y a veces la gente en el mundo sí.
La gente en el mundo sí lo es. Yo recuerdo la historia, ahí está, del chico, ahí lo cuento yo en la historia, en el video del diezmo, el chiquito este que estudiaba con la luz de la calle, ¿no? Y un árabe, ¿no? Un árabe, seguramente seguidor de Alá, no sé, de cualquier otro Dios, menos del Dios verdadero, fue el que se compadece, ¿no? Entonces, a veces el mundo, el inconverso, hace las cosas que debería estar haciendo la iglesia. Y a veces a la iglesia la hemos burocratizado también, la hemos sectorizado y hemos dividido a la iglesia internamente. Y eso es peligroso. Muy bien, amados. Ustedes ya saben las actividades, ya saben lo que tienen que leer, ya saben lo que tienen que memorizar, los libros y el versículo. Ya saben que para pasar al siguiente grado, estamos en el paso 9, el siguiente paso 10, debemos estar viendo 2 temas más, que es el bautismo y la Santa Cena, y ahí debemos estar terminando este nivel, un repaso, y deberíamos estar pasando al otro nivel si es que hemos cumplido estos requisitos. ¿Ya? El próximo paso, el paso 10. Nosotros somos la iglesia, usando las finanzas sabiamente. Qué interesante. ¿Alguna vez alguien contó esta historia interesante de que un hombre llega al cielo y en el cielo lo reciben muchos hermanos en Cristo, ¿no? Lo reciben muchos hermanos y lo comienzan a agradecer, le dice gracias, ¿no? No sé, gracias Pepito, y él no los conocía. Dice, sí, pero yo no me acuerdo de ustedes, ¿verdad? Tú no te acuerdas de nosotros, pero fuiste tú quien tradujo la Biblia, y porque tú tradujiste la Biblia nos enseñaron la palabra de Dios y conocimos a Cristo, y por eso estamos en este hermoso lugar. Qué interesante. ¿Qué hizo la persona? Usaron las riquezas injustas de este mundo para ganar almas para Cristo. ¿No le parece eso genial? O sea, usar las riquezas injustas de este mundo para ganar a personas para Cristo. Hay tantas historias que me gustaría contarles, ¿no? Había un niñito en la Segunda Guerra Mundial, estaba en un lugar frío y estaba afuera de una panadería. Y se acerca un soldado y compra unos cuantos panes, ¿no? Para él, obviamente, y lo mira al niño, y el niño le extiende la mano, y este soldado le da el pan. Y, y el niño le agradece, ¿no? A este soldado. Y cuando el soldado se está yendo, el niño lo llama, le dice, Señor. Y el soldado voltea y le dice, ¿usted es Dios? Muy bien, amados. Hemos llegado al final del paso número 9. Bueno, que Dios nos dé sabiduría. Dios le bendiga grandemente.